Hay momentos en los que estar solo parece una señal de que algo salió mal. Miras alrededor y ves personas acompañadas, conversaciones que no terminan, teléfonos que no dejan de sonar, mientras tú empiezas a escuchar un silencio que al principio incomoda. Yo he observado algo extraño en ese silencio. Muchas personas pasan años huyendo de él porque, cuando desaparece el ruido, aparece una voz que habían logrado ignorar. Si eres una persona buena, quizá has llenado demasiado espacio con otros, sus problemas, sus expectativas, sus opiniones sobre quién deberías ser. Y tal vez te reconoces aquí. Cuando finalmente estás solo, no sabes qué hacer contigo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Porque la soledad no siempre duele por falta de compañía. A veces duele porque te deja frente a decisiones que llevabas demasiado tiempo evitando. Y cuando ya no queda nadie alrededor a quien escuchar, empiezas a notar algo que estaba ahí desde hace mucho. Yo he visto a muchas personas llenar su vida de ruido sin darse cuenta de que no estaban buscando compañía, sino una forma de no quedarse a solas con ciertas preguntas. No hablo solamente del ruido que viene de afuera, hablo de ese movimiento constante que parece normal porque todos lo hacen. La televisión encendida, aunque nadie la mire, el teléfono en la mano, aunque no haya nada importante que revisar, una conversación detrás de otra, una agenda llena, un mensaje enviado solo para sentir que todavía hay alguien al otro lado. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que están ocupados, dicen que les gusta mantenerse activos, dicen que no pueden perder el tiempo, pero a veces yo observo algo distinto. Observo a una persona que ha aprendido a llenar cada espacio porque teme lo que puede aparecer cuando el espacio queda vacío. Y no siempre es una gran tragedia. A veces es algo más sencillo y más difícil de admitir. Es la sospecha de que la vida que está viviendo ya no le representa. Es una conversación que ha postergado durante meses. Es una decisión que conoce, pero que no quiere mirar de frente. Es una relación que continúa por costumbre. Es un trabajo que sostiene por miedo. Es una imagen que mantiene porque ya no sabe quién sería sin ella. Mientras hay ruido, todo eso puede esperar. Mientras alguien habla, uno no tiene que escucharse. Mientras existe una tarea urgente, la pregunta importante puede quedarse para mañana. Si eres una persona buena, quizá te has acostumbrado a estar disponible para todos. Escuchas. Respondes. Acompañas. Resuelves. Tratas de no decepcionar. Te conviertes en una presencia confiable para los demás y poco a poco dejas de notar cuánto tiempo llevas sin estar presente para ti. No porque seas débil, no porque no tengas carácter. Muchas veces ocurre precisamente porque has sido fuerte durante demasiado tiempo. Has aprendido a funcionar, has aprendido a sonreír cuando algo pesa, has aprendido a cumplir incluso cuando estás cansado. Y esa capacidad recibe reconocimiento. La gente dice que puede contar contigo, dice que siempre encuentras una manera, dice que eres estable, pero casi nadie pregunta qué sucede cuando cierras la puerta y ya no queda nadie a quien ayudar. Casi nadie ve ese momento en el que el silencio no te felicita, no te necesita, no te agradece, solo te deja contigo. Tal vez te reconoces aquí, tal vez has llegado a casa después de un día lleno de voces y en cuanto todo queda quieto, sientes una incomodidad difícil de nombrar. No es exactamente tristeza, no es exactamente miedo, es algo parecido a una presencia interna que estaba esperando, como si una parte de ti hubiera permanecido sentada durante horas, sabiendo que tarde o temprano tendrías que volver. Yo no creo que la mayoría de las personas tema la soledad en sí misma. Creo que temen lo que la soledad les quita. Les quita la explicación fácil, les quita el público, les quita la distracción, les quita la posibilidad de seguir diciendo que no han tenido tiempo para pensar. Cuando no hay nadie alrededor, ciertas excusas empiezan a perder fuerza. No desaparecen de inmediato, pero ya no suenan igual. En compañía, uno puede repetir una historia y sentirse protegido por ella. Puede decir que no cambia porque las circunstancias no lo permiten. Puede decir que todavía no es el momento. Puede explicar por qué tuvo que aceptar algo, por qué tuvo que quedarse, por qué tuvo que callar. Los demás quizá entiendan, quizá incluso confirmen esa versión. Pero el silencio no confirma nada. El silencio no discute, no te acusa, no te consuela. Solo deja que escuches con más claridad aquello que ya sabías. Y eso puede ser muy incómodo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay verdades que no llegan como una revelación repentina. Llegan como una sensación repetida. Aparecen cada vez que tienes un momento libre. Se sientan contigo mientras miras por la ventana. Vuelven cuando conduces sin música. Surgen antes de dormir. No gritan. No necesitan hacerlo.
Lo que llevan tanto tiempo dentro no necesita levantar la voz. Recuerdo a un empresario al que observé durante varios años. Era un hombre respetado, de esos que siempre parecían tener a alguien esperando una respuesta suya. Su teléfono sonaba con frecuencia. Había reuniones, empleados, clientes, compromisos. Cuando entraba en una habitación, la gente se acercaba. No porque fuera famoso, sino porque su presencia tenía peso. Había construido una empresa estable. Conocía a muchas personas. Podía pasar el día entero acompañado sin hacer ningún esfuerzo para conseguirlo. Y, sin embargo, cada miércoles por la tarde hacía algo que casi nadie entendía. Cerraba la puerta de su oficina, apagaba el teléfono y se quedaba solo durante 2 horas. No recibía visitas. No organizaba reuniones. No permitía interrupciones, salvo que ocurriera algo realmente grave. Algunos pensaban que estaba trabajando en asuntos importantes. Otros creían que revisaba números confidenciales. Una vez, alguien me dijo en tono de broma que seguramente dormía, pero yo tuve la oportunidad de preguntarle qué hacía en esas 2 horas. Su respuesta fue muy simple. Me dijo que se sentaba con una libreta y trataba de descubrir qué cosas estaba evitando. No buscaba ideas brillantes, no diseñaba grandes estrategias, no se repetía frases para sentirse mejor. Solo miraba su semana y escribía aquello que le producía resistencia. Una llamada que no quería hacer, un error que todavía no había reconocido, una decisión que seguía retrasando, una persona a la que estaba culpando por algo que también le correspondía asumir. Me dijo que, cuando una empresa crece, siempre hay ruido suficiente para justificar cualquier demora. Siempre existe algo urgente, siempre hay alguien que necesita una respuesta, siempre aparece un problema que parece más importante que la verdad que uno no quiere enfrentar. Por eso protegía esas 2 horas. No porque disfrutara especialmente de estar solo, sino porque sabía lo fácil que era perderse entre asuntos legítimos. Una tarde lo vi salir de aquella oficina con el rostro serio. No parecía inspirado, no parecía renovado, simplemente parecía claro. Después llamó a uno de sus socios y pidió una reunión. Durante meses habían sostenido una situación que estaba dañando a la empresa. Todos la conocían. Nadie la nombraba directamente. Había demasiado dinero involucrado, demasiados años de relación, demasiadas razones para esperar. Esa tarde, él decidió dejar de esperar. La conversación fue difícil. Hubo tensión. Algunas personas no estuvieron de acuerdo. Durante semanas el ambiente cambió, pero tiempo después, cuando todo se había asentado, él me dijo que la decisión no había nacido de una gran valentía. Había nacido de quedarse quieto el tiempo suficiente para dejar de mentirse. Esa historia terminó de una manera sencilla. La sociedad se reorganizó, la empresa continuó, la relación personal no volvió a ser la misma, pero el problema dejó de crecer en silencio. No hubo un momento espectacular. No hubo aplausos, solo una decisión tomada después de muchas semanas de evasión. Y yo entendí algo al observarlo. La soledad no le dio una respuesta nueva. Le quitó el ruido que le permitía ignorar la respuesta que ya tenía. Eso es lo que a veces ocurre cuando el ruido desaparece. No aparece una versión perfecta de nosotros, no aparece una voz sabia que conoce todos los caminos. Aparece lo pendiente, aparece lo que pesa. Aparece la diferencia entre lo que decimos que importa y aquello a lo que realmente entregamos nuestros días. Porque una persona puede afirmar que su salud es importante y aún así sostener durante años hábitos que la desgastan. Puede decir que ama a su familia y estar siempre demasiado ocupada para mirarla con atención. Puede repetir que desea tranquilidad mientras alimenta compromisos que le roban cada espacio. Puede decir que quiere cambiar, pero seguir protegiendo las mismas decisiones que la mantienen en el mismo lugar. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y el silencio tiene una manera extraña de mostrar esa distancia. No lo hace con crueldad, la distancia ya existe. El silencio simplemente la vuelve visible. A veces la gente dice que necesita despejarse, se va de viaje, sale a caminar, cambia de ambiente, pero lleva consigo el mismo ruido. Lleva los audífonos, lleva las conversaciones, lleva la necesidad de registrar cada momento y mostrarlo. Puede estar en un lugar tranquilo sin experimentar un solo instante de quietud, porque la soledad no depende únicamente de que falten personas. Depende de que desaparezca, aunque sea por un momento, la necesidad de escapar de lo que uno siente.
Hay personas que están físicamente solas y nunca se encuentran consigo mismas. Pasan de una pantalla a otra, de una idea ajena a otra, de una preocupación a otra. Y hay personas que, incluso rodeadas de gente, conservan una especie de espacio interior donde todavía pueden escucharse. No es una cuestión de aislamiento, es una cuestión de presencia, de cuánto tiempo puedes permanecer cerca de ti sin buscar inmediatamente una salida. Tal vez esto suena incómodo porque vivimos en una época que convierte toda pausa en una oportunidad para consumir algo. Cada espera puede llenarse. Cada silencio puede interrumpirse. Cada emoción puede taparse con una imagen, una noticia, una conversación. Hemos llegado a creer que estar desocupados es estar perdiendo el tiempo. Y quizá por eso muchas personas conocen las opiniones de desconocidos, pero no saben qué piensan ellas cuando nadie las observa. Saben qué está ocurriendo en la vida de otros. Saben quién viajó, quién compró algo, quién comenzó una relación, quién cambió de trabajo. Pero no saben qué parte de su propia vida llevan meses evitando. No porque sean superficiales, porque el ruido se ha vuelto tan accesible que ya no parece una elección. Parece el estado natural de la vida. Uno despierta y lo primero que encuentra es una voz ajena. Pasa el día reaccionando. Se acuesta después de haber recibido cientos de estímulos. Y entre todo eso, la voz propia queda reducida a una sensación vaga que aparece en los momentos menos oportunos. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten cansados, pero no siempre es cansancio físico. Se sienten saturados, irritables, distantes. Empiezan a perder interés en cosas que antes disfrutaban. Buscan un cambio externo porque algo interno no encuentra espacio. Creen que necesitan unas vacaciones, una nueva relación, un nuevo proyecto, otra ciudad. Algunas veces esos cambios son necesarios, pero otras veces lo que necesitan reconocer es que llevan demasiado tiempo sin escucharse. Y escucharse no significa obedecer cada emoción. Tampoco significa convertir cada incomodidad en una señal definitiva. Significa observar sin huir tan rápido. Significa permitir que una pregunta permanezca un poco más, porque hay preguntas que no se responden cuando aparecen. Primero, tienen que dejar de ser ahogadas. Yo he visto a personas evitar el silencio porque temen descubrir que están descontentas. Como si reconocerlo fuera una traición a todo lo que han construido. Han trabajado mucho para llegar donde están. Han cumplido metas. Han obtenido estabilidad. Otros incluso admiran su vida. Entonces, ¿cómo admitir que algo no encaja? ¿Cómo aceptar que una decisión correcta en otro tiempo ya no se siente correcta ahora? ¿Cómo reconocer que aquello que uno persiguió durante años quizá no puede ofrecer lo que esperaba? El ruido ayuda a mantener intacta la estructura. Permite seguir funcionando sin hacer preguntas que podrían alterar demasiado. Y no digo que toda inquietud deba convertirse en un cambio. A veces, la claridad muestra que lo valioso necesita ser cuidado, no abandonado. A veces, revela que el problema no está en la vida que uno tiene, sino en la manera ausente de vivirla. Pero incluso esa comprensión necesita espacio. Necesita una pausa suficientemente honesta. Si eres una persona buena, quizá has confundido estar para todos con no tener derecho a retirarte un momento. Quizá sientes culpa cuando no respondes. Quizá crees que tomar distancia significa volverte indiferente. Pero yo he observado que una persona puede pasar años acompañando a otros mientras se abandona silenciosamente. Puede ofrecer palabras de claridad que nunca aplica a su propia vida. Puede reconocer con facilidad cuando alguien más está tolerando demasiado y al mismo tiempo justificar lo que ella misma tolera. Desde afuera, todo parece generosidad. Desde adentro, a veces también hay miedo. El miedo de detenerse y descubrir que ciertas relaciones solo funcionan mientras uno está disponible sin límites. El miedo de notar que algunas personas aprecian lo que reciben, pero no necesariamente conocen a quien lo entrega. El miedo de aceptar que haber sido necesario no siempre significa haber sido amado. El silencio puede mostrar eso. Y por eso no siempre se siente como paz. A veces se siente como pérdida. Cuando dejas de llenar cada momento, puedes notar cuánto de tu identidad dependía de ser buscado. Cuando el teléfono no suena, aparece una pregunta que normalmente permanece oculta. ¿Quién soy cuando nadie necesita nada de mí? No es una pregunta fácil. Muchas personas han construido su valor alrededor de su utilidad. Se sienten seguras cuando resuelven. Se sienten importantes cuando alguien las llama. Se sienten visibles cuando están sosteniendo algo. Pero cuando todo queda quieto,
No saben cómo acompañarse sin una función. No saben existir sin producir, explicar o atender. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez el descanso te inquieta porque durante el descanso no hay una tarea que justifique tu presencia. Y entonces buscas algo que hacer, no porque sea necesario, sino porque la quietud te obliga a sentir una vulnerabilidad que el movimiento mantiene lejos. Yo no veo esto como un defecto, lo veo como una adaptación. Cada persona aprende a protegerse con lo que tiene. Algunos se vuelven silenciosos, otros hablan sin detenerse, algunos se aíslan, otros nunca están solos. Algunos trabajan hasta agotarse, otros buscan relaciones constantes. El comportamiento cambia, pero debajo puede existir la misma dificultad, permanecer cerca de una verdad que todavía no se sabe cómo sostener. Por eso la soledad tiene poder, no porque sea agradable en todo momento, no porque convierta automáticamente a alguien en una persona más profunda. Tiene poder porque reduce las salidas, porque cuando no hay nadie a quien impresionar, convencer o culpar, una parte de la realidad empieza a ordenarse sola. Se vuelve más difícil mantener ciertas historias, no imposible. Uno también puede mentirse en silencio, pero necesita hacer un esfuerzo mayor. Hay una diferencia entre descansar y distraerse. Desde afuera pueden parecer lo mismo. Una persona se sienta, mira una pantalla, deja pasar las horas, dice que está descansando, pero al final se siente más agotada. No porque haya hecho demasiado, sino porque nunca dejó de recibir ruido. El verdadero descanso tiene algo de encuentro. No siempre produce placer inmediato. A veces, antes de descansar, uno siente todo el cansancio que había estado evitando. Antes de sentir calma, siente ansiedad. Antes de tener claridad, aparece confusión. Eso explica por qué tantas personas regresan rápidamente a la distracción. Interpretan la incomodidad inicial como una señal de que la quietud les hace mal. Pero quizá ocurre lo contrario. Quizá la quietud simplemente permite sentir lo que el movimiento había mantenido suspendido. El empresario que mencioné no salía siempre de esas 2 horas con decisiones claras. Algunas veces llenaba varias páginas y terminaba sin saber qué hacer. Otras veces descubría que estaba exagerando un problema. También hubo ocasiones en las que reconoció que necesitaba pedir ayuda. La soledad no lo volvió autosuficiente, lo volvió más honesto respecto a sus límites. Eso también importa. Porque existe una idea equivocada según la cual estar solo significa no necesitar a nadie. Yo no lo veo así. Una persona que no puede estar sola suele buscar compañía desde la urgencia. Una persona que puede permanecer consigo misma tiene una oportunidad de reconocer qué compañía necesita de verdad. No elimina la necesidad de otros, la limpia de ciertas dependencias, la vuelve más consciente. Pero ese proceso comienza en un lugar que no siempre parece poderoso. Comienza con una silla, una puerta cerrada y un momento en el que uno deja de huir. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá has estado esperando una señal para tomar una decisión que ya conoces. Quizá has pedido opiniones no para comprender mejor, sino para encontrar a alguien que te permita seguir aplazando. Quizá has contado la misma situación a varias personas esperando que una de ellas te diga lo que deseas escuchar. Y mientras más voces reúnes, menos claro parece todo. No porque las personas quieran confundirte. Cada una responde desde su historia, sus miedos, sus límites. Pero al final eres tú quien tendrá que vivir con lo que decidas sostener. La vida no responde al número de personas que estuvieron de acuerdo contigo. Responde a lo que haces de manera repetida después de que la conversación termina. La soledad comienza a cambiar algo cuando deja de ser vista como un castigo. Cuando uno comprende que no toda ausencia es abandono, que no todo silencio es vacío, que no toda pausa significa que la vida se ha detenido. Algunas pausas revelan hacia dónde llevaba realmente el movimiento. A veces uno corre durante tanto tiempo que deja de preguntar si todavía desea llegar al lugar hacia el que corre. Se vuelve experto en avanzar. Cumple, mejora, resiste, pero no observa. Y un día la quietud aparece, a veces elegida y a veces impuesta. Una relación termina, un proyecto se cierra. Los hijos se van, el trabajo cambia, los amigos toman otros caminos. De pronto hay más silencio del que uno quería.
Y aquello que parecía una pérdida total puede convertirse en un espejo que nadie había tenido el valor de colocar enfrente. No digo que toda soledad sea buena. Existe una soledad que duele, que aísla, que necesita ser compartida. Existe el abandono real, existe la falta de apoyo, existe la tristeza profunda de quien desea compañía y no la encuentra. No todo debe idealizarse. Pero incluso dentro de esa verdad hay otra verdad más silenciosa. Algunas personas están rodeadas y siguen abandonadas por sí mismas. Han conseguido presencia externa, pero no han aprendido a permanecer en su propia compañía. Y cuando la vida reduce el ruido, sienten que han perdido todo, porque nunca desarrollaron una relación con aquello que quedaba cuando los demás se iban. Tal vez el poder de la soledad no está en hacerte sentir bien. Tal vez está en impedir que sigas sintiéndote de cualquier manera con tal de no mirar. Está en dejar una pregunta sobre la mesa sin cubrirla inmediatamente con otra actividad. Está en escuchar tu propia resistencia. Está en notar qué pensamientos aparecen una y otra vez cuando nadie los interrumpe. No todos merecen obediencia, pero algunos merecen atención. Y existe una gran diferencia entre ambas cosas. Yo he aprendido, al observar a tantas personas, que las decisiones más importantes rara vez nacen en medio del aplauso. Muchas veces nacen en un momento que nadie ve. Un momento sin testigos. Una noche común. Una caminata. Una libreta abierta. Un teléfono apagado. La vida exterior todavía no ha cambiado, pero por dentro una excusa ha dejado de ser creíble. Y aunque nadie lo note, algo comienza a moverse. No es todavía una acción. No es todavía un resultado. Es apenas la imposibilidad de seguir fingiendo con la misma comodidad. Y quizá ahí comienza todo. No cuando te sientes preparado, no cuando desaparece el miedo, no cuando los demás comprenden. Comienza cuando el ruido baja lo suficiente para que escuches una verdad que llevaba mucho tiempo esperándote. Una verdad que no exige una respuesta inmediata, pero que ya no te permite volver a dormir de la misma manera. Porque tal vez no has estado huyendo de la soledad. Tal vez has estado huyendo de lo que solo aparece cuando te quedas en ella. Yo he visto habitaciones llenas donde alguien se siente completamente solo. Hay conversaciones, risas, movimiento, mensajes que llegan, personas que preguntan cosas, nombres que se repiten, planes que continúan. Y aún así, en medio de todo eso, existe una distancia que nadie nota. Desde afuera parece compañía, desde adentro puede sentirse como una especie de ausencia, no porque falte gente, sino porque falta conexión con aquello que uno realmente está viviendo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que están cansados, dicen que necesitan espacio, dicen que últimamente no tienen ganas de hablar, pero a veces lo que ocurre es más incómodo. Han pasado demasiado tiempo rodeados de personas con las que ya no pueden ser completamente honestos. No porque esas personas sean malas, no porque exista una traición evidente, simplemente porque, con el tiempo, aprendieron qué versión de sí mismos funciona mejor frente a cada grupo. Una versión para la familia, otra para el trabajo, otra para los amigos, otra para la pareja. Y después de sostener tantas versiones, llega un momento en el que ya no saben cuál de todas descansa cuando se cierra la puerta. Si eres una persona buena, quizá has aprendido a adaptarte para evitar conflictos. Escuchas lo que los demás esperan y ajustas tu forma de estar. Sabes cuándo callar, sabes qué temas no tocar, sabes qué emociones incomodan, sabes cuándo debes sonreír para no preocupar a nadie. Poco a poco, esa capacidad se vuelve parte de tu manera de relacionarte. Te vuelves agradable, comprensivo, fácil de tener cerca. La gente siente que puede hablar contigo, pero quizá nadie nota que tú ya no sabes con quién hablar sin medir cada palabra. Y eso crea una forma de soledad difícil de reconocer, porque sucede en presencia de otros. No hay una puerta cerrada, no hay una habitación vacía, no hay una ausencia visible. Hay alguien sentado a tu lado y aún así, algo dentro de ti permanece lejos. Tal vez te reconoces aquí. Estás con personas que te conocen desde hace años, pero ya no sabes si conocen lo que eres ahora. Conocen tus hábitos, conocen tus historias, conocen ciertas decisiones que tomaste, conocen la imagen que has sostenido durante mucho tiempo, pero quizá no conocen aquello que te preocupa en silencio. No conocen la pregunta que regresa cada noche. No saben que te has cansado de algo que sigues defendiendo en público. No saben que una parte de ti está cambiando. Y tú tampoco sabes cómo mostrarlo sin alterar el equilibrio que todos parecen necesitar.
entonces sigues presente. Respondes, participas, cumples. Pero una parte de ti observa desde lejos, como si estuviera asistiendo a una vida en la que ya no se siente por completo. La compañía no siempre elimina la soledad. A veces la vuelve más visible. Cuando estás solo, puedes atribuir el vacío a la falta de personas. Pero cuando estás rodeado y ese vacío continúa, la explicación se vuelve más difícil. Ahí aparece una pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Qué es exactamente lo que me falta si no es presencia? Puede faltar verdad, puede faltar intimidad, puede faltar la sensación de que no necesitas actuar. Puede faltar la tranquilidad de ser visto sin tener que justificarte, porque estar acompañado no es lo mismo que sentirse comprendido, y sentirse comprendido tampoco significa que alguien esté de acuerdo contigo. Significa poder existir frente a otra persona sin editar constantemente lo que sientes. Yo he observado relaciones que duran muchos años y, sin embargo, casi no contienen conversaciones reales. Hay respeto, hay costumbre, hay responsabilidades compartidas, hay recuerdos, hay una estructura que funciona, pero no hay preguntas nuevas, no hay curiosidad. Cada persona cree saber quién es la otra porque la conoce desde hace tiempo. Y esa certeza puede convertirse en una forma de distancia. Uno deja de mirar porque cree que ya vio todo. Deja de escuchar porque supone que ya sabe la respuesta. La relación continúa, pero las personas cambian por dentro sin ser notadas. Después, un día, alguien dice algo inesperado y el otro responde: "No sabía que te sentías así". Y quizá la verdad es que nadie preguntó durante mucho tiempo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Muchas personas no están solas por falta de compañía. Están solas porque han aprendido a vivir sin mostrar aquello que temen perder si lo muestran. Temen perder aceptación, temen provocar una discusión, temen decepcionar, temen que alguien vea su confusión y deje de confiar en ellas. Temen que una relación cambie si dejan de representar el papel que siempre han cumplido. El fuerte no sabe cómo mostrarse cansado. El responsable no sabe cómo decir que está perdido. El comprensivo no sabe cómo expresar que también está molesto. El que siempre resuelve no sabe qué ocurrirá si un día admite que no tiene una respuesta. Entonces aparece una contradicción silenciosa. La persona desea ser vista, pero se oculta. Desea ser comprendida, pero no dice lo que realmente siente. Desea cercanía, pero protege la distancia porque la distancia parece más segura. Y esa contradicción puede durar años. No porque la persona quiera engañar, porque en algún momento aprendió que mostrarse por completo tenía un precio. Tal vez fue juzgada. Tal vez no la tomaron en serio. Tal vez alguien utilizó su vulnerabilidad en su contra. Tal vez simplemente creció en un ambiente donde ciertas emociones no tenían lugar. Después de eso, la compañía comenzó a sentirse posible solo mientras existieran límites muy claros. Puedes acercarte, pero no demasiado. Puedes conocerme, pero no tocar aquello que todavía no sé cómo explicar. Yo no creo que toda reserva sea falsa. Hay partes de la vida que necesitan silencio. No todo debe contarse. No toda emoción necesita convertirse en conversación. Pero existe una diferencia entre proteger algo y esconderse dentro de una relación. Se nota en el cansancio. Se nota en esa sensación de volver de una reunión y sentir que estuviste presente sin haber estado realmente. Se nota cuando hablas mucho, pero no dijiste nada de lo que importaba. Se nota cuando alguien pregunta cómo estás y respondes automáticamente, sin detenerte a pensar si la respuesta es cierta. Se nota cuando tienes personas a quienes podrías llamar, pero no encuentras a quién contarle lo que de verdad te pesa. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Tienen contactos, tienen grupos, tienen invitaciones, pueden mostrar fotografías rodeados de gente, pero cuando llega un momento difícil, descubren que no saben con quién pueden permanecer en silencio sin sentirse obligados a parecer bien. Y quizá esa es una de las formas más profundas de compañía, no tener que producir una versión aceptable de uno mismo para merecer presencia, no tener que ser interesante, no tener que ser útil, no tener que estar fuerte, solo poder estar. Pero esa clase de cercanía no siempre aparece donde existe más historia, a veces aparece donde existe más verdad. También he visto personas permanecer en ciertas compañías porque el silencio les parece peor. No están bien, pero al menos no están solas. Siguen aceptando conversaciones que las desgastan. Siguen entrando en lugares donde tienen que disminuirse para pertenecer. Siguen manteniendo vínculos que ya no ofrecen cuidado, solo familiaridad.
y la familiaridad puede confundirse fácilmente con amor. Algo conocido da seguridad, incluso cuando duele. Por eso, algunas personas prefieren una presencia que las vacía antes que una ausencia que las obligue a encontrarse. La soledad parece una amenaza inmediata, la mala compañía parece un desgaste lento, y lo lento puede tolerarse durante mucho tiempo porque no exige una decisión hoy. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Una persona puede decir que desea relaciones sinceras, pero continuar premiando únicamente a quienes aceptan su versión más conveniente. Puede decir que quiere ser comprendida, pero evitar toda conversación que podría revelar algo verdadero. Puede afirmar que valora la paz, pero seguir sosteniendo presencias que convierten cada encuentro en tensión. Las palabras pueden señalar una dirección. Las decisiones repetidas construyen el lugar donde finalmente termina viviendo. No siempre es fácil reconocer que una compañía se ha convertido en refugio contra uno mismo. Desde afuera, todo parece normal. Hay mensajes diarios, hay planes, hay dependencia mutua, hay una sensación de pertenencia. Pero debajo puede existir miedo. Miedo de que, al perder esa relación, uno también pierda la identidad que construyó dentro de ella. Porque ciertas personas no solo acompañan, también confirman quién crees ser. Te recuerdan tu papel. Te llaman por el nombre que has usado durante años. Y separarte, incluso un poco, puede sentirse como dejar de existir para alguien que sostenía tu reflejo. Tal vez por eso algunas personas se rodean constantemente. No buscan conversación. Buscan confirmación. Necesitan sentirse incluidas para no pensar en aquello que falta. Necesitan saber que alguien las espera. Necesitan que el teléfono se mantenga activo. Cuando el silencio llega, aparece una pregunta antigua. ¿Sigo siendo importante cuando nadie me busca? Esa pregunta puede gobernar muchas decisiones sin ser pronunciada. Puede hacer que una persona acepte menos de lo que sabe que merece. Puede hacer que tolere indiferencia. Puede hacer que permanezca disponible para quienes solo la recuerdan cuando necesitan algo. No porque no vea lo que ocurre, porque la alternativa parece tocar un miedo todavía más profundo. Si eres una persona buena, tal vez has confundido ser necesitado con ser querido. Parece parecido, pero no siempre lo es. Ser necesitado puede hacerte sentir importante, te da una función, te da una razón para permanecer. Pero cuando esa función desaparece, puede aparecer el vacío. Entonces uno comienza a hacer más, a ofrecer más, a resolver más. No solo por generosidad, sino porque teme que si deja de ser útil, también deje de ser elegido. Esa es una forma silenciosa de soledad. Estar rodeado de personas que valoran lo que haces, mientras tú no sabes si valorarían quién eres cuando no estás haciendo nada. Yo he visto a personas entrar en una habitación y cambiar de inmediato su manera de hablar. No es falsedad. Es supervivencia emocional aprendida. Saben qué versión de sí mismas mantiene todo en calma. El problema aparece cuando esa adaptación ya no se detiene, cuando regresan a casa y siguen actuando incluso frente a ellas mismas. Ya no saben si realmente están bien o si simplemente han repetido esa respuesta demasiadas veces. Ya no saben si disfrutan ciertas compañías o si temen perderlas. Ya no saben si pertenecen o si solo se han vuelto expertas en encajar. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has sentido alivio cuando se cancela un plan con personas a las que supuestamente deseas ver. Quizá has mirado el teléfono esperando un mensaje y cuando llega, sientes cansancio. Quizá extrañas a alguien cuando está lejos, pero cuando está cerca, no puedes descansar. Estas contradicciones no siempre significan falta de amor. A veces, muestran que la relación está cargando algo que nadie ha nombrado. Expectativas. Deudas emocionales, roles antiguos, palabras no dichas. La presencia activa todo eso, y por eso la ausencia puede sentirse triste y tranquila al mismo tiempo. No se trata de juzgar cada vínculo. Las relaciones humanas son imperfectas. Hay días de distancia. Hay épocas en las que uno no sabe cómo acercarse. Hay personas que aman sin saber expresarlo. Pero también existen momentos en los que la soledad dentro de una compañía deja de ser una etapa y se convierte en la forma habitual de vivir. Uno se acostumbra a no ser preguntado. Se acostumbra a no decir. Se acostumbra a sentirse acompañado desde afuera y ausente por dentro. Y cuando algo se vuelve habitual, deja de parecer doloroso. Parece normal,
Si esto te incomoda, es porque quizá ya has sentido esa diferencia. Has estado en un lugar donde todos conocen tu nombre, pero nadie conoce tu silencio. Has reído mientras una parte de ti pedía salir de allí. Has acompañado a alguien mientras tú también necesitabas ser acompañado. Has escuchado durante horas y regresado a casa con la sensación de no haber existido en la conversación. No hace falta que haya maldad para que exista distancia. A veces solo hace falta demasiado tiempo sin verdad. La soledad física puede doler, pero la soledad emocional dentro de una relación tiene otra clase de peso, porque además del vacío aparece la duda. Uno se pregunta si tiene derecho a sentirse solo. Mira alrededor y piensa que debería agradecer. Tiene personas, tiene mensajes, tiene alguien cerca. Entonces se culpa por lo que siente. Se dice que está exagerando, que otros están peor, que no debería necesitar más. Pero una emoción negada no desaparece porque parezca inconveniente. Solo aprende a esconderse mejor. Yo creo que muchas personas empiezan a entender el valor de la soledad cuando reconocen que no toda compañía es presencia. Algunas compañías distraen, otras demandan, algunas ocupan espacio, otras permiten respirar. Y no siempre es fácil distinguirlas, porque una relación puede ofrecer afecto y desgaste al mismo tiempo. Puede contener historia y distancia, puede ser importante y aún así necesitar una verdad que nadie quiere pronunciar. Tal vez la pregunta no sea cuántas personas tienes cerca. Tal vez la pregunta sea cuánto de ti puede permanecer despierto cuando estás con ellas. ¿Cuánto tienes que esconder? ¿Cuánto tienes que actuar? ¿Cuánto de tu silencio puede existir sin ser corregido? Porque hay compañías que llenan una habitación, pero dejan intacto el espacio más vacío. Y hay presencias que no necesitan hablar demasiado para recordarte que no tienes que desaparecer para pertenecer. Quizá estar acompañado nunca fue la garantía de no sentirse solo. Quizá la verdadera distancia comienza cuando, para conservar a los demás, uno empieza a alejarse de sí mismo. Yo he visto a muchas personas tomar decisiones que parecen propias, pero que llevan la voz de otros escondida dentro. No siempre es fácil notarlo. Uno puede pasar años defendiendo una idea, persiguiendo una meta, sosteniendo una relación o permaneciendo en un lugar sin preguntarse de dónde nació realmente ese deseo. A veces creemos que elegimos, cuando en realidad hemos aprendido a obedecer expectativas que se volvieron tan familiares que ya suenan como pensamientos propios. La familia dice lo que sería prudente. Los amigos dicen lo que tendría sentido. La sociedad señala lo que debería admirarse. Las redes muestran qué merece atención. Y entre tantas voces, la persona termina confundiendo aprobación con claridad. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que algo no encaja, pero no encuentran una razón concreta. Han hecho lo que se suponía que debían hacer. Han cumplido. Han avanzado, han evitado decepcionar. Sin embargo, cuando el ruido baja, aparece una incomodidad que no sabe agradecer todos esos logros. Una sensación silenciosa que pregunta por qué una vida correcta puede sentirse tan ajena. Si eres una persona buena, quizás has aprendido a considerar a todos antes de considerarte a ti. No porque no tengas criterio, sino porque no quieres herir. Piensas en lo que dirán tus padres, en cómo reaccionará tu pareja, en si tus amigos entenderán, en si los demás pensarán que estás siendo egoísta, inestable o desagradecido. Entonces, ajustas la decisión antes de haberla escuchado por completo. La haces más aceptable, más fácil de explicar, menos incómoda para quienes te rodean. Y después dices que fue tu elección. Tal vez lo fue en parte, pero quizá otra parte solo estaba tratando de mantener intacta la imagen que los demás tienen de ti. Yo no creo que todas las opiniones externas sean dañinas. A veces otros ven algo que nosotros no podemos ver. A veces una advertencia evita un error. A veces escuchar es una forma de humildad. El problema aparece cuando una persona consulta tanto hacia afuera que pierde la capacidad de notar qué sucede adentro. Pregunta antes de sentir. Explica antes de comprender. Busca aprobación antes de saber si realmente desea aquello que está defendiendo. Y poco a poco se vuelve dependiente de una confirmación externa para cada paso. Si alguien aprueba, siente alivio. Si alguien duda, también empieza a dudar. No porque la otra persona tenga razón, sino porque su voz pesa más que la propia. Tal vez te reconoces aquí. Has tenido una idea clara y bastaron 2 opiniones para debilitarla. Has sentido que algo debía terminar, pero alguien te recordó todo lo que habías invertido.
Has pensado en cambiar de dirección, pero escuchaste que no era el momento. Has sentido cansancio, pero te dijeron que debías agradecer. Y como las palabras venían de personas importantes, empezaste a desconfiar de lo que sentías. No lo abandonaste de inmediato, solo lo fuiste dejando en un rincón. Después seguiste adelante como si nada. Pero una decisión ignorada no siempre desaparece. A veces se convierte en irritación, en distancia, en una tristeza que aparece sin explicación, en una vida que funciona por fuera y pesa por dentro. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay deseos que no se atreven a llamarse deseos porque podrían alterar demasiado. Hay verdades que se presentan primero como cansancio. Hay decisiones que comienzan como una incomodidad repetida. La soledad no inventa esas señales, solo les da espacio. Cuando nadie está hablando, uno empieza a notar qué pensamientos regresan sin ser invitados, qué asuntos aparecen una y otra vez, qué conversaciones se ensayan en silencio, qué respuesta surge antes de que el miedo la corrija. A veces, basta un momento sin ruido para descubrir cuántas frases ajenas viven dentro de uno. A tu edad ya deberías. Eso no es seguro. La gente como nosotros no hace eso. Tienes que aguantar. No puedes empezar de nuevo. Piensa en lo que van a decir. Esas frases pueden acompañar a una persona durante años. Ya no recuerda quién las dijo primero. Solo siente su peso cada vez que intenta moverse. Y lo más extraño es que llega a llamarlas sentido común. No porque siempre lo sean, sino porque llevan demasiado tiempo repitiéndose. Yo he observado que la voz propia rara vez grita. No compite bien con el miedo ni con la opinión de otros. Es más lenta. A veces aparece como una frase breve, como un «esto ya no», como un «aquí no estoy bien», como un «quiero algo distinto» que inmediatamente parece imprudente. Por eso, muchas personas no la escuchan. Esperan una certeza absoluta, esperan no sentir miedo, esperan poder explicarlo todo. Pero la claridad humana casi nunca llega completa. A veces solo muestra el siguiente paso que ya no puede seguir evitándose. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Puedes decir durante años que quieres vivir de una manera más auténtica y, aún así, continuar eligiendo aquello que evita toda desaprobación. Puedes afirmar que deseas tranquilidad, pero seguir entregando tus días a expectativas que no te pertenecen. Puedes decir que algún día escucharás lo que necesitas, mientras cada día vuelves a silenciarlo. La dirección de una vida no se decide únicamente en grandes momentos. También se decide en esas pequeñas ocasiones en las que una voz interna aparece y es reemplazada de inmediato por lo que otros considerarían correcto. No se trata de ignorar al mundo, se trata de notar cuando ya no sabes distinguir entre una advertencia real y un miedo heredado, entre responsabilidad y obediencia, entre amor y necesidad de aprobación, entre una decisión difícil y una decisión ajena. Esa distinción no ocurre en medio del ruido, necesita tiempo, necesita cierta incomodidad, necesita dejar una pregunta sin responder rápidamente. Tal vez por eso la soledad puede sentirse extraña al principio. Porque no trae una voz nueva, trae todas las voces que has acumulado. Primero aparecen ellas, los consejos, los juicios, las comparaciones, las expectativas. Y solo después, cuando ya no corres a responderles, comienza a escucharse algo más bajo, algo que no exige demostrar nada, algo que quizá lleva mucho tiempo esperando. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que están confundidos, cuando en realidad están saturados de respuestas ajenas. Dicen que no saben qué quieren, cuando quizás sí lo saben, pero todavía no aceptan el precio emocional de reconocerlo. Porque escuchar la propia voz no siempre trae paz. A veces trae una responsabilidad que antes podía evitarse. Una vez que sabes lo que ya no quieres sostener, seguir igual deja de sentirse inocente. Y quizá ahí comienza la claridad. No cuando todos están de acuerdo, no cuando desaparecen las dudas, sino cuando, en medio del silencio, logras reconocer cuál de todas esas voces seguirá viviendo las consecuencias de lo que decidas. Yo he observado que algunas personas exitosas protegen momentos que los demás consideran innecesarios. Desde afuera parece una rareza. Tienen acceso a reuniones, contactos, oportunidades, equipos preparados para responder. Podrían pasar el día entero escuchando opiniones y recibiendo información. Sin embargo, reservan ciertos espacios en los que no permiten que nadie entre. No porque desprecien a los demás, no porque crean saberlo todo. Lo hacen porque entienden algo que casi nunca se dice en voz alta. Cuando demasiadas personas participan en cada decisión, uno puede terminar viviendo una vida bien argumentada, pero poco propia.
Hace algunos años conocí a un hombre que había construido varias empresas pequeñas. No era alguien que buscara atención, hablaba poco y escuchaba con cuidado. La gente lo consideraba prudente porque rara vez respondía de inmediato. Cada vez que aparecía una decisión importante, su equipo preparaba informes, escenarios y recomendaciones. Él los recibía, hacía preguntas y tomaba notas, pero nunca decidía en aquella reunión. Algunos empleados creían que desconfiaba de ellos. Otros pensaban que era una forma de demostrar autoridad. La verdad era más sencilla. Cada viernes, después de que todos se marchaban, él permanecía solo en la oficina. No encendía música. No llamaba a nadie. Dejaba el teléfono dentro de un cajón y caminaba lentamente por el lugar vacío. Después se sentaba junto a una ventana con las notas de la semana. Una tarde me permitió acompañarlo durante unos minutos antes de comenzar. Le pregunté por qué necesitaba quedarse cuando ya tenía toda la información necesaria. Me dijo que la información no era el problema. El problema era reconocer qué parte de la decisión nacía de los datos y qué parte nacía del miedo a decepcionar a alguien. Aquella frase se quedó conmigo, porque una persona puede escuchar una recomendación correcta y aún así aceptarla por una razón equivocada. Puede elegir un camino prudente solo para evitar críticas. Puede rechazar una oportunidad no porque sea mala, sino porque teme que otros la juzguen si fracasa. También puede tomar un riesgo innecesario para demostrar que sigue siendo valiente. Desde afuera, todas esas decisiones pueden parecer racionales. Solo quien permanece en silencio el tiempo suficiente empieza a notar qué emoción está moviendo realmente su mano. Aquel hombre estaba considerando cerrar una de sus empresas. No estaba en crisis. Todavía producía ingresos, los empleados cumplían con su trabajo y los clientes seguían llegando. Pero el negocio consumía tiempo, atención y energía de una manera que ya no tenía sentido para él. Su equipo financiero recomendaba mantenerlo. Sus asesores decían que venderlo sería una señal de debilidad. Algunos socios insistían en que abandonar algo rentable era una falta de ambición. Él escuchó a todos y durante semanas no respondió. Si eres una persona buena, quizá entiendes esa presión. A veces no sostienes una situación porque todavía la deseas, sino porque muchas personas han construido expectativas alrededor de ella. Temes que tu decisión parezca una traición. Temes que quienes confiaron en ti crean que te rendiste. Temes que alguien interprete tu cansancio como falta de carácter. Entonces sigues. No porque estés convencido, sino porque no quieres cargar con la mirada de los demás. Aquella noche, el empresario se quedó solo varias horas. Al día siguiente, comunicó que vendería la empresa. No trató de convencer a todos. No presentó un discurso admirable, simplemente explicó que la decisión ya no podía basarse únicamente en lo que todavía generaba dinero, sino también en lo que le impedía atender con honestidad lo que consideraba más importante. Algunos se molestaron, otros lo criticaron. Durante meses escuchó comentarios sobre lo que supuestamente había perdido. La empresa fue vendida sin conflicto. Los trabajadores conservaron sus puestos y los nuevos dueños la hicieron crecer. Él utilizó el tiempo liberado para concentrarse en un proyecto más pequeño que llevaba años postergando. Ese proyecto nunca alcanzó el tamaño del anterior, pero se convirtió en el trabajo que pudo sostener sin sentir que cada día estaba alejándose un poco más de sí mismo. La historia terminó ahí. Sin una victoria espectacular, sin demostrar que todos estaban equivocados, solo con una decisión que dejó de necesitar aprobación para ser honesta. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has esperado tanto la comprensión de los demás que ya no sabes qué decidirías sin ella. Has explicado tus razones antes de tenerlas claras. Has pedido permiso con palabras que parecían una consulta. Has permitido que el temor ajeno se convierta en tu límite. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No quieren rechazar a nadie, solo necesitan escuchar qué queda cuando las opiniones dejan de ocupar todo el espacio. La soledad no vuelve correcta cada decisión. Puede haber errores, puede haber dudas, puede haber consecuencias difíciles, pero permite descubrir quién está eligiendo. Y eso cambia algo. Porque apartarse durante un momento no significa abandonar a los demás. A veces significa dejar de abandonarse uno mismo. La vida no responde a intenciones,
responde a decisiones sostenidas. Puedes desear una existencia más tuya, pero si cada elección depende de que todos la comprendan, terminarás construyendo una vida aceptable para muchos y extraña para ti. Quizá por eso algunas personas protegen tanto el silencio. No porque allí encuentren todas las respuestas, sino porque allí ya no pueden confundir la voz de la mayoría con la suya. Yo he observado que hay decisiones que no desaparecen cuando las postergamos, solo cambian de forma. Una conversación pendiente puede convertirse en distancia. Una relación que sabemos agotada puede convertirse en indiferencia. Un cambio que llevamos años evitando puede aparecer como cansancio. Y mientras exista suficiente ruido alrededor, resulta posible seguir llamando paciencia a lo que quizá ya es miedo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Continúan funcionando, cumplen con sus responsabilidades, incluso parecen estar bien, pero cuando llega la soledad, ciertas cosas empiezan a ocupar demasiado espacio como para seguir ignorándolas. Si eres una persona buena, quizá conoces esa sensación. Sabes que algo necesita cambiar, pero también sabes que cambiarlo tendrá consecuencias. Entonces, esperas. Esperas sentirte más seguro. Esperas que las circunstancias faciliten la decisión. Esperas que otra persona cambie primero. Esperas una señal que elimine la duda. Y mientras esperas, la vida continúa construyéndose alrededor de aquello que sigues sosteniendo. Porque la vida no responde a intenciones. Responde a decisiones sostenidas. Lo que dices que algún día dejarás continúa formando parte de tus días mientras sigas eligiéndolo hoy. La soledad vuelve esto difícil de esconder. Cuando desaparecen las conversaciones, puedes notar qué asunto regresa siempre. Quizá es ese trabajo que ya no puedes mirar de la misma manera. Quizá es una relación en la que llevas demasiado tiempo diciendo «ya veremos». Quizá es una promesa que te hiciste hace años y que siempre termina detrás de algo aparentemente más urgente. No necesitas escribir una lista para saberlo. Muchas veces basta con observar qué pensamiento aparece cuando el teléfono queda lejos y la habitación se queda quieta. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay decisiones que cansan más mientras están pendientes que cuando finalmente enfrentamos sus consecuencias. No porque decidir sea sencillo, sino porque postergar también tiene un precio. Solo que ese precio se paga poco a poco. Se paga en energía, en atención, en conversaciones imaginarias. En noches donde el cuerpo descansa, pero la cabeza continúa negociando con algo que ya conoce. Yo he visto personas esperar años para sentirse preparadas y descubrir que la preparación nunca llegó. Lo único que llegó fue más tiempo. Y el tiempo, por sí solo, no convierte una intención en una dirección diferente. Puede incluso hacer más cómoda una situación que alguna vez parecía temporal. Uno se acostumbra, aprende a funcionar dentro de ella. Encuentra explicaciones mejores, hasta que un día ya no recuerda cuándo comenzó a decirse que aquello sería solo por un tiempo. Tal vez la soledad tiene una manera particular de mostrar ese precio. No te dice qué debes hacer, no puede decidir por ti, solo retira durante un momento todo aquello que te ayuda a no mirar. Y entonces queda una pregunta que nadie más puede responder completamente. No que quieres cambiar algún día, sino cuánto de tu vida ya está tomando forma alrededor de aquello que sigues sin decidir. Yo recuerdo a un hombre que había pasado buena parte de su vida buscando una segunda opinión antes de tomar cualquier decisión importante. Era una persona respetada, había construido un negocio estable y tenía gente competente alrededor. Pero había algo curioso en él. Cuando tenía que elegir un camino, podía pasar días preguntando. Primero, hablaba con un socio, después con un amigo, luego con alguien de su familia. Y si las respuestas eran diferentes, buscaba una cuarta persona. No parecía inseguro cuando hablaba. De hecho, transmitía bastante firmeza. Pero yo fui comprendiendo que no buscaba información. Buscaba algo más difícil de admitir. Quería que alguien compartiera la responsabilidad de lo que pudiera salir mal. Si eres una persona buena, quizá te reconoces aquí. A veces preguntar demasiado no significa que no sabes, significa que sabes, pero todavía no quieres quedarte solo frente a las consecuencias de saberlo. Este hombre estaba considerando abrir una nueva sucursal. Los números parecían razonables, sus socios estaban entusiasmados, su familia decía que era el paso natural, todo alrededor parecía empujarlo hacia adelante. Sin embargo, cada vez que hablaba del proyecto, aparecía una pausa extraña. Él conocía su negocio mejor que cualquiera de nosotros y había algo que no terminaba de convencerlo.
convencerlo. Durante semanas siguió preguntando hasta que una tarde dejó de hacerlo. Se fue solo a una pequeña casa que tenía fuera de la ciudad y permaneció allí un fin de semana, sin reuniones, sin llamadas largas, sin nadie a quien convencer. Cuando regresó, dijo que no abriría la sucursal. Algunos se sorprendieron, otros intentaron hacerlo cambiar de opinión. Él escuchó, pero esta vez no volvió a preguntar qué harían ellos. Meses después, las condiciones del mercado cambiaron y probablemente aquella expansión habría sido complicada. Pero eso no fue lo importante. Lo importante es que él nunca utilizó lo ocurrido para decir que había tenido razón. Cuando le pregunté por aquella decisión, me respondió que durante ese fin de semana había entendido que llevaba años pidiendo opiniones para no sentirse completamente responsable de su propia vida. Esa vez había decidido aceptar algo distinto. Podía equivocarse y la decisión seguiría siendo suya. La historia terminó ahí. El negocio continuó. Algunas decisiones posteriores salieron bien y otras no. Pero yo noté un cambio pequeño. Dejó de explicar tanto. Escuchaba a los demás, pero ya no parecía necesitar que alguien le entregara permiso. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Necesitan testigos para comenzar, aprobación para continuar y comprensión para sentirse tranquilos con aquello que eligieron. Y cuando esa aprobación no llega, dudan incluso de decisiones que antes parecían claras. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay una diferencia silenciosa entre escuchar a los demás y entregarles la última palabra sobre tu vida. La soledad puede hacer visible esa diferencia porque allí no existe nadie a quien mirar esperando un gesto de aprobación. Solo queda la decisión y la persona que tendrá que vivir con ella. Eso no vuelve a nadie frío. Tampoco significa dejar de necesitar compañía. Significa descubrir que algunas elecciones empiezan a pertenecerte de verdad cuando ya no necesitas defenderlas frente a cada persona que piensa distinto. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y quizá una parte de crecer en silencio consiste en reconocer que incluso después de escuchar todas las voces necesarias, llega un momento en el que ninguna de ellas puede ocupar tu lugar. Tal vez la verdadera autonomía comienza justamente ahí, cuando dejas de necesitar testigos para cada paso y descubres que puedes permanecer a solas con una decisión sin convertir inmediatamente la incertidumbre en una búsqueda de aprobación. Porque quizá el cambio más profundo no ocurre cuando finalmente sabes que tienes razón, sino cuando aceptas que podrías equivocarte. Y aún así, entiendes que hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Yo he observado algo curioso en las personas que finalmente dejan de temer ciertos momentos de soledad. No necesariamente se alejan de los demás, pero empiezan a relacionarse de otra manera. Ya no llegan a cada encuentro esperando que alguien llene todo lo que sienten vacío. Ya no necesitan una conversación permanente para confirmar que siguen siendo importantes. Y eso cambia la compañía, porque cuando no necesitas desesperadamente que alguien permanezca, puedes empezar a ver con mayor claridad quién realmente está contigo. Si eres una persona buena, quizá durante mucho tiempo has confundido cercanía con disponibilidad constante. Has pensado que querer a alguien significa responder siempre, estar siempre, explicar siempre, aceptar siempre. Pero llega un punto en el que tanta presencia puede esconder una ausencia más profunda, la tuya. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Están tan ocupados conservando vínculos que ya no saben cómo se sienten dentro de ellos. La soledad puede mostrar esa diferencia. Cuando aprendes a permanecer contigo sin sentir inmediatamente que algo falta, también empiezas a notar qué personas llegan a tu vida desde el afecto y cuáles permanecen principalmente porque existe una necesidad mutua de no estar solos. No significa que dejes de necesitar a los demás. Yo no creo que una vida plena consista en no necesitar a nadie. Hay conversaciones que nos sostienen, afectos que importan y presencias que hacen más llevaderos ciertos días. Pero una cosa es compartir la vida y otra, utilizar a alguien para escapar constantemente de ella. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. A veces no extrañamos exactamente a una persona. Extrañamos cómo nos sentíamos al saber que estaba disponible. Extrañamos la confirmación, la costumbre, el mensaje, el lugar conocido. Y cuando eso desaparece, podemos llamar amor a un miedo que todavía no sabemos nombrar. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. También en las relaciones. Puedes decir que deseas vínculos tranquilos, pero si eliges repetidamente compañías solo para evitar el silencio, terminarás aceptando presencias que quizá nunca habrías elegido desde la calma. Tal vez te reconoces aquí. Quizá algunas personas
personas comenzaron a verse diferentes cuando dejaste de necesitarlas tanto, no porque ellas cambiaran, sino porque tú dejaste de mirar desde la urgencia. Y quizá esa sea una de las cosas más incómodas que revela la soledad. Cuando ya no buscas a alguien solamente para no estar contigo, empiezas a descubrir a quién elegirías de todas formas. Porque tal vez la diferencia nunca estuvo entre estar solo o acompañado, sino entre necesitar una presencia para escapar de ti y elegirla después de haber aprendido a quedarte. Yo he llegado a observar que el silencio puede mostrar muchas cosas, pero hay algo que nunca hará por nosotros: decidir. Puede revelar una relación que ya no se siente igual, puede hacer visible un cansancio que llevábamos años justificando, puede separar nuestra voz de las opiniones ajenas y hasta puede mostrarnos cuánto tiempo hemos vivido buscando aprobación. Pero después de todo eso, llega un momento extraño en el que ya no queda nada más que descubrir, queda aquello que vamos a sostener. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que todavía necesitan más claridad cuando, en el fondo, quizá necesitan seguir esperando porque la claridad que ya tienen implica un precio. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Has pensado mucho, has comprendido cosas que antes no veías. Sabes qué te pesa, qué estás tolerando, qué conversación llevas demasiado tiempo evitando. Y aún así, la vida exterior puede seguir exactamente igual, porque comprender algo no modifica por sí mismo aquello que repetimos cada mañana. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Esa verdad puede parecer dura, pero yo no la veo como una condena, la veo como una observación. Podemos desear paz mientras seguimos eligiendo aquello que nos mantiene inquietos. Podemos querer relaciones diferentes mientras regresamos a los mismos vínculos por miedo al vacío. Podemos decir que ya entendimos algo y continuar viviendo como si todavía no lo supiéramos. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. La soledad no siempre llega para darte respuestas. A veces, llega para quitarte las últimas distracciones detrás de las cuales una respuesta permanecía escondida. Y entonces aparece una clase distinta de silencio. Ya no es el silencio de quien no sabe. Es el silencio de quien empieza a saber demasiado como para seguir diciéndose que no entiende. Tal vez ahí está el verdadero poder de quedarse solo por un momento. No en convertirse en alguien que ya no necesita a nadie. No en alejarse del mundo, sino en descubrir qué queda de ti cuando desaparecen el ruido, la aprobación y las explicaciones. Porque después puedes regresar a las personas, al trabajo, a las responsabilidades, a las conversaciones de siempre. Todo puede parecer igual desde afuera, pero tú ya escuchaste algo que antes podías cubrir con ruido. Y quizá la pregunta final nunca fue cuánto tiempo eres capaz de soportar la soledad. Quizá siempre fue algo más silencioso. Ahora que nadie está hablando por ti, ahora que nadie puede distraerte de aquello que sabes, ¿qué decisión seguirá existiendo cuando vuelvas a abrir la puerta? Yo no creo que después de todo esto la soledad deba convertirse en una meta. No se trata de alejarse de todos, cerrar puertas o demostrar que uno puede vivir sin necesitar a nadie. He visto suficiente para entender que necesitamos presencia, afecto, conversación y personas con quienes compartir aquello que solos no siempre podemos sostener. Pero también he visto lo que ocurre cuando alguien nunca se permite estar consigo mismo. Termina escuchando tantas voces que deja de reconocer la propia. Termina aceptando compañías por miedo al vacío, sosteniendo decisiones por costumbre y explicando una vida que, en silencio, ya no sabe si desea. Si eres una persona buena, quizá has pasado mucho tiempo atendiendo lo que otros necesitan de ti. Quizá has aprendido a ser útil, disponible, comprensivo, y no hay nada malo en ello. Lo difícil comienza cuando un día descubres que sabes perfectamente cómo acompañar a todos, pero no sabes qué hacer cuando te toca permanecer contigo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Por eso quizá la soledad no llega siempre para quitarte algo. A veces simplemente deja al descubierto aquello que el ruido mantenía escondido. Una incomodidad, una relación, una decisión pendiente, una voz que habías confundido con miedo porque nadie alrededor parecía escucharla. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. El silencio puede mostrarte dónde estás, pero no caminará por ti. Puede hacer visible lo que has tolerado, pero no cambiará aquello que continúes eligiendo. Y ahí permanece la verdad que atraviesa todo esto. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. No importa demasiado cuántas veces hayas pensado en cambiar algo si cada mañana vuelves a construir exactamente lo mismo. Tampoco significa que debas resolverlo todo hoy. Algunas respuestas necesitan tiempo,
Algunas decisiones necesitan madurar, pero hay una diferencia entre esperar porque todavía estás comprendiendo y esperar porque ya comprendiste y temes lo que viene después. Tal vez la soledad sirve para notar esa diferencia. Después volverán las voces, volverán los mensajes, las responsabilidades, las personas que amas y también aquellas que esperan algo de ti. La vida volverá a llenarse de ruido, pero quizá algo ya no sonará igual, porque una vez que has escuchado con claridad aquello que aparece cuando nadie más está presente, resulta difícil fingir que nunca lo escuchaste. Y tal vez ahí quede la pregunta que no necesita una respuesta inmediata. Cuando vuelva todo el ruido, ¿qué parte de lo que descubriste en silencio seguirá siendo imposible de ignorar?